Volando a través del tiempo, el Thunderbolt. En este episodio de Volando a través del tiempo nos centraremos en el Republic P-47, un avión estadounidense con nombre que suena comunista. También rendiremos homenaje a una de las más grandes aviadoras del mundo. No es Amelia Earhart, sino una de sus mejores amigas. Antes de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo muchas competiciones aéreas. A menudo aviones de construcción privada desarrollaban tareas militares. Exploraremos las conexiones entre las competiciones de ayer y el deporte de motor más veloz de hoy, las carreras aéreas. El Thunderbolt fue el avión más famoso de la compañía Republic Aircraft construido durante la Segunda Guerra Mundial. Voló por primera vez el 6 de mayo de 1941. El P-47 fue diseñado como un gran cazabombardero de alto rendimiento. El motor era un radial Pratt & Whitney Double Wasp. Por entonces, muchos fabricantes se estaban decantando por motores en línea refrigerados por agua, como el montado en el Mustang. Pero la Republic decidió seguir con el resistente motor radial de probada eficacia. Resultaría ser una sabia decisión, ya que posteriormente el Mustang, con su motor en línea, y el P-47, con el suyo radial, acabaron complementándose entre sí. Igual que el Mustang, los primeros P-47 tenían un punto débil, la visión trasera del piloto. No podían ver si un enemigo les perseguía hasta que les disparaban. De nuevo, como en el caso del Mustang, se añadió una cabina en forma de burbuja a modelos posteriores que proporcionaban al piloto una visibilidad excelente. El motor radial Pratt & Whitney R2800 Turbo de 18 cilindros refrigerado por aire generaba más de 2000 caballos de potencia y dotaba al P-47 de excelentes prestaciones con una gran capacidad de carga. Las primeras entregas del P-47 tuvieron lugar en junio de 1942. El Ejército del Aire norteamericano empezó a emplearlo en el Teatro de Operaciones Europeo. Aunque era un avión excelente, se implementaron algunas mejoras a medida que avanzó la producción, dotándolo de mayor potencia, maniobrabilidad y alcance. A medida que discurría la guerra, el Thunderbolt, o Jarra, como se le llamaba cariñosamente, se ganó una reputación de fiable y extremadamente resistente, capaz de causar grandes daños y regresar con el piloto a salvo. El único punto vulnerable del P-47 era la posición del depósito de combustible, situado bajo el asiento del piloto. Si era alcanzado, tenía que ser muy rápido en abandonarlo. Durante las incursiones alemanas, las pérdidas de bombarderos fueron numerosas, de modo que los Thunderbolt entraron en servicio, y una de sus funciones fue el apoyo a los bombarderos. Los Thunderbolt igualaban a cualquier avión de la Luftwaffe. La idea de escoltar a los bombarderos resultó buena y ayudó a reducir sus pérdidas, pero no contaban con alcance para escoltarlos en la vuelta desde Alemania. Por la misma época, los Mustang eran utilizados en misiones de ataque a tierra, y su motor en línea era muy vulnerable en este tipo de combate. Hasta el fuego de pequeño calibre lograba dañar el sistema de refrigeración por agua. Sin embargo, se demostró que el Mustang tenía un consumo de combustible increíblemente bajo.
Con un tanque con capacidad para 1.600 litros y un motor que usaba aproximadamente la mitad de combustible que otros cazas, el P-51B tenía un alcance de 1.700 kilómetros. Con depósitos adicionales, la autonomía aumentaba hasta 4.200 kilómetros, así que el Mustang empezó a actuar como escolta de bombarderos. Por primera vez, los aliados contaban con aviones capaces de proteger a bombarderos en misiones de largo alcance. Esa capacidad de los Mustang tuvo un gran efecto sobre la eficiencia de las incursiones aéreas. Los bombarderos aliados dejaron de ser un blanco fácil para la Luftwaffe. Desde entonces, los cazas alemanes estuvieron a la defensiva. Esto liberó más P-47 para misiones de ataque a tierra y de apoyo de campo. Era el doble de pesado que cualquier otro caza anterior, principalmente por el amplio blindaje incorporado al cuerpo del avión. No solo era difícil de abatir, sino que portaba un aguijón letal. Tenía 8 ametralladoras Browning de calibre 12,7 milímetros montadas en las alas y podía cargar 1.130 kilos de bombas o cohetes en puntos de anclaje externos. Aunque pesado, el P-47 alcanzaba 700 kilómetros por hora, que lo convertían en el caza más veloz en servicio. Tenía un techo de 12.500 metros y se comportaba igual en combates a gran altura que en ataques a tierra a baja cota. Aparte de su corto alcance, podría afirmarse que fue el mejor caza de la guerra. La estadística apoya esta afirmación. Vehículos enemigos destruidos, 160.000. Aeronaves enemigas destruidas, 11.874. Trenes enemigos destruidos, 9.000. Se podría decir que el P-47 Thunderbolt era un avión de diseño ruso. La aeronave fue el producto de dos inmigrantes rusos, Alexander de Seversky y Alexander Skarsbely, que habían abandonado su patria para escapar de los comunistas. Seversky era un personaje altamente singular. Se hizo aviador naval de las fuerzas del zar en la Primera Guerra Mundial. Perdió una pierna en los inicios del conflicto, pero volvió a volar con una prótesis y logró 13 derribos en combate. En 1918, tras la Revolución de Octubre de 1917, Seversky fue enviado a Estados Unidos formando parte de una misión militar. Desconfiando del nuevo régimen, decidió quedarse y convertirse en ingeniero aeronáutico. Seversky obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1927 y en 1931 fundó la Seversky Aircraft Company. La empresa era muy pequeña y Seversky actuaba como presidente, diseñador y piloto jefe de pruebas, pero también contrató como ingeniero a un compañero ruso expatriado llamado Alexander Skarsbely. Era un diseñador original con muchas ideas innovadoras y llegaría a convertirse en diseñador jefe cuando Seversky se centró en los aspectos comerciales de la gestión empresarial. Seversky obtuvo reconocimiento para su compañía participando en las series Bendix de carreras aéreas durante los años 30. Es interesante destacar que en los inicios de los espectáculos aéreos, la mayor atracción eran las carreras, y constructores como Seversky superaban continuamente a los mejores aviones militares. Seversky contaba con una de las aviadoras más notables de la historia, Jackie Cochran. Era una constante vencedora y había establecido un récord en las series Bendix.
Los aviones de Seversky lograron ganar 3 títulos, pero Jackie Cochran llegaría aún más lejos. En 1943, durante la guerra, fue directora del Servicio de Mujeres Pilotos de la Fuerza Aérea. Su labor era pilotar los aviones desde las fábricas hasta el lugar de embarque hacia su destino. Por entonces, algunas mujeres también hicieron vuelos de prueba. Aquí en la factoría Grumman, las mujeres están probando el Hellcat. Por este programa, Jackie Cochran recibió la medalla al servicio distinguido por servicios prestados a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Volando en un Lockheed F-104 Starfighter, Jackie fue la primera mujer occidental en romper la barrera del sonido. El F-104 fue el primer caza de Estados Unidos en alcanzar Mach 2 y se construyó para contrarrestar a los ágiles MiG soviéticos en la Guerra de Corea. El Lockheed F-104 Starfighter fue el resultado de invertir la siempre creciente tendencia hacia un mayor peso y complejidad en los cazas. Cuando apareció a mediados de los 50 tenía un aspecto futurista, ganándose el sobrenombre de misil con hombre incorporado, gracias a su reducida superficie alar y afilado morro. El F-104 fue el primer interceptor operativo capaz de mantener velocidades por encima de Mach 2 y el primero en ostentar simultáneamente los récords mundiales de velocidad y altura. Aunque era un avión de éxito y muy revolucionario, muchos pilotos tenían problemas con él. Algunos lo apodaron el enviudador, debido a la alta tasa de bajas. El general Fred J. Ascani describió al Starfighter como temible y veloz. Y llegó a decir lo siguiente: si quieren hacerse una idea de lo peligroso que es ese avión, deberían investigar en los archivos de la Fuerza Aérea Alemana los accidentes del F-104 y en contar las muertes. Las atribuyen a errores del piloto, pero no es cierto. Creo que han perdido cerca de 85 F-104 en el primer año y medio de vuelo. ¿85? Eso es más de 2 muertes semanales durante varios meses. Culparon al piloto, pero el avión tenía una desagradable tendencia a caer bajo ciertas circunstancias, y no se puede hacer mucho en esos casos. No era, y sigue sin serlo, un avión fácil. Un mínimo error del piloto y le acaba pasando factura. Fin de la cita. Existen sentimientos encontrados acerca del 104, pero Jackie Cochran utilizó uno para demostrar que una mujer podía pilotar cualquier avión igual de bien que cualquier hombre. Durante los años de guerra quedaron en suspenso la mayoría de vuelos de competición. Sin embargo, con tantos pájaros de guerra disponibles después del conflicto, las carreras de velocidad se hicieron muy populares entre pilotos y espectadores. Ahora existen muchos tipos de carreras, pero siguen siendo los aviones de la Segunda Guerra Mundial los que despiertan el interés y el romanticismo de mucha gente. En este caso, 2 Sea Furies compiten con un Strike Master. Es posible que fuera la primera vez que aviones de hélice se enfrentaban a un reactor. Se hace evidente que los primeros reactores contaban con una sustancial ventaja en velocidad sobre los motores de combustión interna. Sin embargo, los Sea Furies demuestran una capacidad para hacer giros mucho más cerrados.
En las carreras de velocidad, los aviones vuelan en torno a una serie de postes repartidos por el suelo. Las reglas son muy sencillas. El primero en completar un cierto número de vueltas, gana. Este deporte es muy popular en Norteamérica y es posible que esta competición, disputada en la región australiana de Tasmania, fuera la primera carrera de este tipo celebrada fuera de Estados Unidos. Es el deporte de motor más veloz del mundo y, como en cualquier otro, ocurren fallos mecánicos. Al contrario que un coche que se detiene tras fallar el motor, los aviones pierden altura y ponen en riesgo la vida del piloto. Este avión acaba de sufrir un problema y abandona la carrera. Tras la competición, el piloto admitió que no habría sido capaz de mantener el avión volando durante 10 segundos más. Se aprecia perfectamente el temblor de la rueda delantera al aterrizar. Está producido por la vibración del motor. Situaciones como esta hicieron que Seversky considerara abandonar las competiciones de vuelo. También pesó la disconformidad del ejército, que no estaba dispuesto a perder el talento de Seversky en un accidente. Aparte del escenario europeo, el P-47 de Seversky entró en servicio en el Pacífico. Allí desarrolló misiones de ataque a tierra y de apoyo. La Batalla de las Marianas fue una de sus acciones más celebradas. A finales de mayo de 1944, los P-47 del 318 Grupo de Cazas se preparaba para el combate. En Pearl Harbor fueron cargados en portaaviones y estivados para su viaje marítimo hasta las Marianas. Los P-47 no volarían en el combate aéreo inicial. Eran incapaces de aterrizar sobre un portaaviones. Tan solo podían despegar desde él. Al mismo tiempo, la flota naval que encabezaría el asalto ultimaba los preparativos. También fue enviado un grupo de ingenieros. Si la invasión tenía éxito, se necesitarían ingenieros para reparar las pistas japonesas y poder usar los P-47. La invasión de las Marianas era un extraordinario avance para los aliados, y si tenía éxito completarían el bloqueo de Japón, cortándole el suministro de guerra, incluido el imprescindible de caucho y combustible. La batalla de las Marianas desencadenaría la derrota japonesa. No podría operar sin el control de este pequeño grupo de islas. Las tres más importantes eran Saipan, Tinian y Guam, debido a sus aeródromos. Los aliados tenían que tomar al menos una de ellas desde la que empezaran a operar los P-47 para hacerse con la superioridad aérea en la zona. El primero en caer sería el aeródromo Aslito de Saipan, y los ingenieros comenzaron de inmediato las labores de reparación. El aeródromo estaba cubierto de restos de aviones japoneses. En esta batalla perdieron 420 aparatos, golpe del que no se recuperarían. Una vez reparada la pista, los P-47 despegaron desde los portaaviones hacia la isla. Lo hicieron al ritmo de 1 cada 2 minutos y no perdieron ninguno. El aeródromo fue rebautizado con el nombre de Beasley y sería la nueva base del 318 Grupo de Cazas. Aunque los japoneses fueron desalojados del aeródromo, seguían oponiendo una feroz resistencia para evitar su uso por los aliados. En cuanto aterrizaban, los P-47 eran armados y enviados al combate.
Al anochecer ya habían desempeñado varias misiones. Los Thunderbolt fueron parte importante para la victoria en Saipan, Tinian y Guam. Solo en Saipan perecieron cerca de 26.000 japoneses. La batalla de las Marianas fue la última en la que los nipones opusieron una verdadera defensa al ataque naval. Su fuerza aérea estaba siendo muy mermada tanto de aviones como de pilotos. La producción del P-47 acabó en diciembre de 1945. Se construyeron cerca de 15.500, convirtiéndolo en uno de los cazas más fabricados de la historia. La tecnología avanzaba rápidamente y los días del caza de hélice llegaban a su fin. A pesar de ello, la Fuerza Aérea estadounidense mantuvo algunos P-47 hasta 1949. Y la Guardia Nacional del Aire hizo lo mismo con un pequeño número, hasta 1953. Otros fueron vendidos a ejércitos de países latinoamericanos, donde prestaron servicio durante los años 50. Como al resto de cazas célebres de la Segunda Guerra Mundial, al acabar el conflicto les llegó su fin. La era del reactor estaba emergiendo. Aquí concluye otro episodio de Volando a través del tiempo. Vuelva a acompañarnos cuando sigamos desvelando fascinantes relatos de aviones sobresalientes en nuestra breve historia de la aviación.